Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero, con sus compañeros y con sus familiares y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Bienvenidos de nuevo a las llaves del cambio. En los episodios anteriores hemos estado hablando de estas grandes preguntas, de quiénes somos, de dónde venimos. Y cuando hablamos de dónde venimos, hemos visto una dimensión que a veces ni siquiera nosotros como musulmanes somos conscientes de ella, de esa existencia espiritual antes de la existencia física mundanal. Lo que hemos llamado Alam al-Ruh, el mundo del alma. Hemos indagado hasta cierto punto. En la vez pasada yo soy consciente de que, dadas las limitaciones de tiempo, no puedo profundizar mucho en esos conceptos. Pero al menos el cambio se inicia con una conciencia, ser conscientes de esta dimensión, estas realidades, esta información, y luego ya, como se dice, la pelota está en el campo de cada uno de nosotros de indagar y buscar y investigar acerca de estos conceptos islámicos esenciales, muchas veces desconocidos, pero no por ello menos importantes, no porque los desconozcamos o no los tengamos en cuenta, sean banales y sean poco importantes. Si esa es la dimensión inicial en esas 5 dimensiones o 5 fases que han establecido muchos estudiosos y eruditos del Islam, el alma como inicio, ¿no? La creación del alma antes de la creación del cuerpo, ya con la llegada del cuerpo se inicia un nuevo episodio, una nueva fase. Es la fase que llaman Alamul Janin, el mundo fetal, la realidad fetal, que es cuando el alma se une al cuerpo, en el vientre de nuestras madres, tal y como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en algunos hadices, que a partir de un momento dado, pues se une ese espíritu al cuerpo, aún en formación y en gestación del bebé, que aún se encuentra en esa condición fetal en el vientre de su madre, ¿no? A partir de ese punto se inicia una nueva fase, que es Alamul Janin, la realidad fetal. Esa realidad se prolonga en los meses restantes de gestación, de embarazo, pero no termina con el nacimiento, sino que una vez que nacemos, seguimos en ese mundo aún fetal, como bebés que aún están desarrollando su percepción de la realidad del mundo, ¿no? He leído en algún sitio que Sigmund Freud llama a esa experiencia infantil inicial, la llama, digamos, una experiencia oceánica, que el feto aún se encuentra como, no sé si él se refería con el término oceánico a que aún somos como un pez en el océano y aún no conocemos dónde acaba nuestra existencia como ente separado y dónde empieza el otro, ¿no? El otro como individuo, como persona, o el otro como otros componentes de nuestro entorno. El niño, cuando nace, o la niña, el bebé, aún no se considera separado de su madre. Él aún se considera parte de su madre. Le cuesta al principio hacerse a esa idea de alteridad, de que su madre es un otro. Y luego, poco a poco, va explorando su entorno y se va dando cuenta de que él es algo separado, algo aislado, en el sentido de algo independiente. Ese aislamiento es un aislamiento aparente, ficticio,
quizá hablemos enseguida de ello, de una idea ficticia de separación entre nosotros y el mundo que nos rodea. Y entonces el niño empieza a ponerse de pie, a andar, a toquetear el entorno que lo rodea, molestando a sus padres porque se le cae todo lo que toca, etc., ¿no? Rompiendo vasos, rompiendo cosas. Pero eso que muchas veces a algunos les molesta es una exploración de cómo él es distinto a lo que lo rodea. Es, digamos, una salida de esa experiencia oceánica o del mundo y de la fase del Janin. La fase del Janin, poco a poco, se va desvaneciendo y se va iniciando otra fase, otro episodio en su existencia. En esa fase del Janin, el feto y luego el bebé o niño aún no tiene una comprensión y una concepción desarrollada de la responsabilidad. Él no tiene una responsabilidad, no es responsable de sus actos. Aún no distingue el bien del mal, lo que es bueno de lo que es malo. Aún no tiene una conciencia desarrollada de dimensiones éticas, morales, jurídicas, etc. Ya eso se va desarrollando un poco más tarde, cuando ya vamos llegando a los 7, 8 años, 9 años, que es cuando ya se van asentando esas reglas éticas, morales, esa distinción y ese discernimiento, lo que se llama en árabe tamiz. Es la edad del tamiz, del discernimiento. Vamos discerniendo estas dimensiones del bien y el mal, lo moral, lo ético, etc. Cuando llegamos a esa edad, nos adentramos en una nueva fase, que es la que llaman alamul nafs, el mundo de la nafs, el mundo del ego, del yo. Ya se fragua la relación entre alma y cuerpo. El mundo del janin, del feto, es un mundo de transición, de unión entre alma y cuerpo. Al principio en el vientre de nuestras madres y luego en el mundo exterior se va fraguando y se va uniendo con más fuerza y más cohesión esa relación entre cuerpo y alma hasta convertirse en un uno, en una nueva realidad que es el ego, el yo, lo que se llama el nafs, la persona. Ya eres persona, con todo lo que ello conlleva, con tu responsabilidad, con tu libertad, con tus elecciones. El mundo del janin, hemos dicho que es una transición, es la segunda fase, es una transición. Y cuando me pregunto quién soy, estamos hablando básicamente del ego de la persona. Eso sí, islámicamente, el reto que tenemos es deshacernos de visiones ficticias de la persona. Ante Allah subhanahu wa ta'ala no sirven las máscaras. La palabra persona viene de una máscara que se utilizaba en la antigua Grecia, en el teatro, para magnificar la voz. Persona quiere decir, sona es sonido, a través de esa máscara se escuchaba. Son esas máscaras que se utilizaban en el teatro para magnificar la voz, dada la inexistencia de una tecnología, altavoces y micrófonos en ese contexto de la antigüedad, se utilizaban unas máscaras para que la voz llegue al hemiciclo de los teatros griegos. Y de ahí vienen esas dos máscaras, una sonriente y otra con una cara más de tristeza, que simbolizan la comedia y la tragedia dentro del teatro, ¿no? Esa es la máscara que se conocía antiguamente como persona, ¿no? Sonido a través de ella. Nosotros no podemos ir en la vida con máscaras a través de las cuales vamos
hablando, ¿no? Esa simplemente es una reflexión relativa a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién eres? Realmente la respuesta está detrás de todas esas máscaras que vas acumulando a través de tu vida. Tienes que pelar la cebolla, ¿no? La cebolla son diferentes capas que tienes que ir quitando hasta llegar a algo ahí. Y normalmente si vamos quitando todas las capas de una cebolla, llegamos a un nada. No hay nada ahí. Son todas capas. Entonces, somos simplemente unas capas como una cebolla, unas máscaras una tras otra, que vamos manifestando según nos convenga, o somos conscientes de quiénes somos realmente ante Allah subhanahu wa ta'ala. Más allá de las máscaras, más allá de las apariencias, más allá del orgullo, más allá de la personalidad de la persona, de quién soy, de qué he estudiado, de qué título tengo, de dónde he llegado, de dónde he viajado, qué he comido ayer, qué he cenado antes de ayer, qué he publicado, qué he visto, qué he consumido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos componentes ficticios del yo está una noción que he introducido al principio, que es la servidumbre. Yo, más allá de todo eso, no soy nada ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y al mismo tiempo, una vez que reconozca que no soy nada, me convierto en todo. Una vez que reconozca que no soy nada ante Allah subhanahu wa ta'ala y que todo en cuanto soy, todo en cuanto tengo, todo en cuanto poseo, todo en cuanto disfruto, es gracias a Él y depende de Él, y yo me subordino a Él voluntariamente, ahí cobro el significado de mi existencia y mi existencia cobra valor y de repente la nada se convierte en todo. Al reconocerme como nada ante Allah subhanahu wa ta'ala, ahí me convierto en todo, en alguien digno de la compasión de Allah subhanahu wa ta'ala, de su dignificación y de la salvación ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esta es la fase del ego, del yo, de la persona. Podemos hablar largo y tendido de esta fase y de lo que ello conlleva en nuestro día a día, pero dado, digamos, el tiempo limitado, no podemos indagar mucho en este aspecto. Pero pasamos a otra dimensión y otra fase, que también es una fase de transición. Hemos visto que hay una fase esencial inicial, que es el mundo de las almas, seguida de una fase de transición, que es el feto, el niño, que se transforma luego en una persona, que es esta vida mundanal que estamos viviendo, la vida de la persona. Y luego, esa vida mundanal, después de esa unión entre cuerpo y alma, llega la desunión, la disolución de la persona, del yo. Y esa disolución se da con la muerte. Con la muerte, el cuerpo cae a donde tiene que caer, que es a la profundidad de la tierra, se convierte en lo que siempre ha sido, que es polvo, tierra, y el alma sigue su camino porque es el elemento trascendental de la persona. El cuerpo es desechable, con la muerte se convierte en un cadáver que enterramos dignamente, por supuesto, porque islámicamente la persona muerta tiene la misma consideración y la misma dignidad que la persona viva, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la conciencia y la concepción de que lo trascendental y lo que es permanente es el alma, el cuerpo no. El cuerpo se queda atrás. Y el alma sigue en una cuarta dimensión y una cuarta realidad o fase que se llama la fase de al-barzakh, que significa la separación. Barzakh significa literalmente, barzakh es separación. Tenemos en Surat Ar-Rahman, dice, maraj al-bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan, que Allah subhanahu wa ta'ala ha mezclado los dos mares o océanos, cuerpos
acuáticos grandes, que son los océanos, que los ha mezclado, aunque entre ambos hay una separación, es decir, una separación acuática que es el espacio en el cual se van mezclando y van recobrando diferentes cualidades, esos dos cuerpos acuáticos, cualidades que tienen que ver con su densidad, con su temperatura, con su salinidad, etcétera, etcétera. Del mismo modo, el barzakh es esa separación en la cual pasamos de haber sido una unión entre cuerpo y alma a ser solo un alma que le espera una transformación, un viaje que tiene delante de ella. Y el barzakh es una fase que está entre la fase terrenal, nuestra experiencia en esta tierra, en espera del juicio final ante Allah subhanahu wa ta'ala. Esa fase de transición se llama barzakh. Y ahí podemos hablar de muchísimos hadices y aleyas del Corán que hablan de experiencias de la visión del infierno, del paraíso, incluso antes de entrar a ellos, y incluso el encuentro entre almas de nuevo, tal y como se encontraban antes en el mundo de las almas inicial que hemos explicado. Y después de esa cuarta fase llega la última fase, la quinta, que es a donde vamos todos, que se llama Alamul Akhirah. La palabra Akhirah significa lo eterno, lo final. Akhir es final. Akhirah es la fase final, la fase eterna, después de la cual no hay otra fase. La quinta y última, eterna, trascendental, más allá del tiempo, del lugar, más allá de lo momentáneo y lo pasajero, que es el Akhirah. Y ahí hemos de rendir cuentas por lo que hemos cosechado en esa experiencia como personas, esa experiencia de máscaras, de apariencias, este mundo de formas. Vamos a rendir cuenta por todo ello ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah es absolutamente justo. Dios es absolutamente justo y además de eso es absolutamente misericordioso y compasivo. Cuando digo a dónde vamos, trascendentalmente y espiritualmente vamos al encuentro con Allah, alabado sea, glorificado sea, y a un juicio ante Él. Todos estamos encaminados en ese camino, en esa vía. Kulluna salikun dhalik al-maslak. Todos estamos en esa vía y no tenemos alternativa. Es curioso que hemos partido de la compañía de Allah subhanahu wa ta'ala en la primera fase y terminamos con la compañía de Allah subhanahu wa ta'ala en la quinta fase, en la última fase. Entonces, la primera fase en la cual solo éramos almas, estábamos con Allah. Y en la última, quinta fase, estamos solo en estado espiritual, somos solo almas y al mismo tiempo volvemos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y las fases que separaban una de otra, la primera de la última, la primera de la quinta, son fases de transición, la fase fetal y la fase de la separación del barzakh, y una fase central que es nuestra experiencia actual de personas y de egos, de conciencias como yo separado y una experiencia mundanal que emana de esa conciencia como yo. Entonces, ¿a dónde voy? El destino es Allah subhanahu wa ta'ala. La vuelta es la destinación, el retorno es la destinación. Y esto, si en algo se ve reflejado, más allá de muchísimos pasajes del Corán y muchísimos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una frase nada más. Y esta frase está en el Corán, en Surat al-Baqarah. Y es una frase que conocemos todos. Esa frase que dice, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ¿Quiénes somos? Somos de Allah. La primera parte establece que somos de Allah subhanahu wa ta'ala. Siervos de Allah. Pertenecemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la segunda parte
dice, y a Él hemos de retornar, de volver. Es decir, que nuestro viaje nos lleva a donde realmente pertenecemos, que es a nuestro Creador, nuestro sustentador, aquel que nos ha acompañado en cada paso de cada fase que hemos mencionado. Y a partir de entonces, a raíz de ese juicio, se decide quién va a alcanzar la salvación y quién cae en la perdición y en la destrucción. Jannah o nar, paraíso o infierno, salvación o destrucción. Pero nosotros realmente hemos sido creados para el paraíso, a menos que nos resistamos. Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto a nuestra disposición todos los alicientes y todas las, vías y mecanismos para alcanzar esa salvación, a menos que nos perdamos por el camino. Y para terminar, cuando volvemos al paraíso, al que estamos destinados a menos que nos resistamos, volvemos al punto de partida en el sentido de que Allah subhanahu wa ta'ala creó a nuestro padre Adam alayhi salam para vivir en paz, en plenitud total en el paraíso, en un estado de felicidad y plenitud y lejanía absoluta de cualquier sufrimiento. Y el sufrimiento llegó a través de esa, anomalía que introduce el Shaitán y que hace que nuestro padre Adam alayhi salam caiga en esa desobediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y a raíz de eso, nuestra experiencia mundanal es una puesta a prueba, tal y como Adam alayhi salam fue puesto a prueba. Nosotros también pasamos por el mismo camino que ha pasado él. Y el desafío es volver al punto de partida, que es ese estado de plenitud y ese estado de felicidad total, completo, pleno, valga la redundancia, que nunca se puede dar en esta vida. En esta vida nunca podemos ser plenamente felices, totalmente felices. La plenitud, en todo el sentido de la palabra, solo se puede dar en la última fase, que es la fase de la salvación, inshallah, en el Jannah, después del juicio de Allah subhanahu wa ta'ala, y esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sea compasivo, perdonador con nosotros y nos otorgue esa vuelta a nuestra patria, a nuestra nación de la que hemos partido, que es el Jannah. Esto es en cuanto a ámbitos espirituales. Y hemos cubierto solo una perspectiva, porque cuando nos planteamos la pregunta ¿a dónde vamos? Ahí hay muchísimas respuestas en el sentido de que ¿a dónde vamos como colectivo? ¿A dónde vamos como comunidad musulmana? De esto vamos a hablar, de hecho. Tampoco vamos a creernos que en esta serie solo vamos a hablar de cuestiones espirituales y cuestiones trascendentales, sino que en episodios próximos, inshallah, también vamos a hablar de estas preguntas a nivel colectivo, como comunidad y como humanidad, y también como comunidad musulmana a nivel mundial. ¿A dónde vamos? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando a nivel, conceptual, mezclando religión con cultura muchas veces? En qué estamos fallando en nuestra visión de la política, nuestra visión de la sociedad, nuestra visión de el proyecto que tenemos como humanidad delante de nosotros, cómo nosotros como musulmanes estamos influyendo positivamente o no en ello. De todo esto vamos a hablar. Tampoco vamos a, entre comillas, vivir en las nubes y hablar solo de lo espiritual, pero una dimensión y una visión real de la vida mundanal tiene que partir de una conceptualización adecuada de nosotros mismos, especialmente desde el ámbito espiritual. De todo ello vamos a hablar, inshallah, en los próximos episodios y vamos a tocar todos estos temas con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillah. Gracias por vuestra atención. Barakallahu fikum por vuestro tiempo. Inshallah nos vemos muy pronto de nuevo en las llaves del cambio. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.